Quiere decir que si Jesús está en la barca, aunque la tormenta sea recia, aunque la tormenta sea muy fuerte, Él en un instante tiene el poder de levantarse y traer gran tranquilidad a cualquier tormenta de la vida. Dale un aplauso a Él, dale un aplauso a Él. San Mateo capítulo 8, verso 23. Vamos a leerlo, lo va a tener también en pantalla. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué hacía Jesús? En medio de la tormenta, ¿qué hacía Jesús? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 14, así ya dejamos la lectura. Mateo 14, 22. Yo quiero explicarle algo antes. Habla de una segunda tormenta. A veces un hecho está explicado por distintos evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Distintos evangelistas explican lo mismo. Por ejemplo, un acontecimiento como la resurrección de Lázaro está contado por dos evangelistas diferentes, pero no son dos resurrecciones, es una contado por dos evangelistas. Entonces, esta tormenta de Mateo 8 y esta tormenta de Mateo 14 no son la misma, son dos tormentas, porque las cuenta el mismo evangelista. Está contando primero una y luego cuenta la segunda. Vamos a leer la segunda tormenta, que es otra tormenta. Dice Mateo 14, verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versos 32 y 33, los últimos dos, dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Denle un aplauso a su palabra esta noche. Gracias, Jesús. Aquí hay una misma situación. La situación es la tormenta. Hay dos casos o dos momentos en los cuales acontecen estas tormentas. En la primera hay toda una escena de caos. Pero en medio del caos había uno solo que no estaba en caos. ¿Cómo era su nombre? Jesús. Todos en caos, menos Jesús. Jesús estaba durmiendo. Es una siestita. Una siestita cortita quizás. Mi papá llegaba del trabajo y decía: voy a dormir un peticito. Era una siesta cortita. No sé si se sigue usando ese ejemplo, pero voy a dormir un peticito. Era una siesta de media horita, 20 minutos. Quizás Jesús estaba allí en la barca y, cansado de ministrar, se durmió. Era el único que estaba
en tranquilidad, todos los otros estaban en caos. Hay un cuadro pintado por un artista, Rembrandt, ¿sí? Es algo maravilloso. Mire, allí lo tiene, también en las pantallas de los costados. Si lo pueden poner aquí al frente, quizás se ve mejor. Bueno, ese cuadro es muy, pero muy famoso porque es el cuadro de la tormenta. Si me ayudan aquí, porfa. Les quiero mostrar, porque ese cuadro es una prédica. Mire, ese cuadro es algo tremendo. Yo siempre complicándosela, ¿no? Pero bueno, yo siendo yo, Ese cuadro muestra al Señor en la parte baja de la barca, y está como partido en dos. La parte de arriba, todos esos representan a los discípulos que estaban haciendo lo posible, lo imposible para poder calmar la barca, llevarla, traer un poco de quietud a esa barca. Pero de la mitad para abajo está la otra mitad que está al lado de ese personaje que fue pintado, que representa a Jesús. Y hay allí una media docena de discípulos atendiendo a Jesús, que estaba tranquilo en la barca. Y más allá de que es un cuadro, de hecho, si usted contara, hay 13, no hay 12, porque el pintor se pintó a sí mismo. Él es el que está allí, no, por eso quería que me lo mostraran, no se ve bien. Es el que está a la mitad, está mirando como si fuera hacia la cámara. Hay 13, son 12, y él mismo se pintó allí. Claro, él era el pintor, así que le hace lo que quiera. Se pintó en la barca y él está mirando como si fuera la gente, como si nos estuviera mirando aquí a nosotros. Ahí está, muy bien, gracias. Bueno, este que está aquí agarrando la soga, ese es el pintor. Ese es el número 13, y se pintó a sí mismo como mirándonos a nosotros, ¿no? Allí, y el resto está al lado del Señor, y el resto está allí tratando de sujetar la calma. Ese cuadro es maravilloso. Ese cuadro representa, y es una prédica entera en sí mismo. En una tormenta hay algunos abocados a tratar de parar la tormenta, otros confiados en el Señor. Y si usted viera, hay uno ahí que está asobado ahí, que está descompuesto. Hay uno que está ahí ocupado. Bueno, no voy a dar detalles, ¿no? Pero ahí está descompuesto, allí agarrado en la barca. Está mostrando que estaba descompuesto. Y representa cómo cada uno puede tomar una tormenta. La mitad estaba enfocado en la tormenta, y la otra mitad estaba enfocado en el que estaba allí, y que en realidad era el que podía calmar la tormenta. ¿Sabe? La tormenta significa o trae caos a una vida. La tormenta viene a traer una situación de angustia, de desespero. La tormenta tiene el poder de sacar a alguien de su quietud o de su ritmo y traerlo a una zona difícil, a una zona de peligro. Pero dice que allí en medio de esa barca había uno que nunca entró en caos, y es Jesús, que se puso en pie, dice el verso 26, y reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Sabe? Esa palabra bonanza es galene, y esa palabra significa grande tranquilidad. Quiere decir que si Jesús está en la barca, aunque la tormenta sea recia, aunque la tormenta sea muy fuerte, Él en un instante tiene el poder de levantarse y traer gran tranquilidad a cualquier tormenta de la vida. Dale un aplauso a Él, dale un aplauso a Él. Tenemos un Dios que calma las tormentas. Aleluya. Esto generó que todos dijeran: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos se llevaron de esa tormenta un nivel de revelación de quién era Jesús.
se sorprendieron del Señor, diciendo: wow, lo habíamos visto sanar enfermos, lo habíamos visto liberar cautivos, lo habíamos visto resucitar muertos, pero ahora conocemos al que calma tormentas. Ahora, después de esta tormenta, conocemos a uno que calma toda, o puede calmar toda tormenta. Salieron de la tormenta conociendo a Jesús a otro nivel. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La segunda tormenta, que es otra, dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Estuve estudiando este pasaje, y cuando Jesús despide la multitud, le dice a los discípulos: ustedes vayan adelante, vayan, suban a la barca y crucen el mar de Galilea. El mar de Galilea, si no hay viento, es un lugar planchado, parece una laguna. Claro, cuando hay viento hay olas que se levantan hasta de 1 metro de altura y son muy fuertes y golpean y han tumbado, han dado vuelta a embarcaciones. Pero en un día común ellos podían hacer ese trayecto en 2 horas. Pero se calcula, según los teólogos, que quizás Jesús a las 4 o 5 de la tarde le dijo a la multitud que se volviera, para que no los agarre la noche. Tendrían unas 2 horas de camino, caminando hasta sus ciudades, sus pueblos. Y a los discípulos también le dijo: ustedes vayan también, suban a la barca y vayan. Y luego dice la escritura que a la noche él se fue aparte y lo agarró la noche. Pero ponga atención lo que dice luego. Dice que a la 4ª vigilia de la noche Jesús viene caminando sobre el mar. Quiero explicarle esto de las vigilias de la noche. La primer vigilia de la noche en el tiempo bíblico es de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa es la primer vigilia de la noche. La segunda vigilia de la noche es de 21 horas a 24 horas. De las 9 de la noche a las 12 de la noche, esa es la segunda vigilia de la noche. La tercera vigilia de la noche es de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Pero la 4ª vigilia de la noche, la última, es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Quiere decir que Jesús vino a ellos andando sobre el mar entre las 3 de la mañana y entre las 6 de la mañana. Pongámosle la mitad, 4:30 de la mañana. Jesús aparece caminando sobre el mar en medio de la tormenta. Y supongamos que sea real lo que dicen los teólogos, que 4 o 5 de la tarde el Señor los mandó a que cruzaran ese mar. Quiere decir que estuvieron entre 10 y 12 horas tratando de remar, tratando de avanzar. ¿Sabe lo que es enfrentar una tormenta de 12 horas? Estaban exhaustos, estaban cansados, pero dice la Biblia que aparece Jesús caminando sobre la tormenta. Yo quiero decirle lo que yo pienso. ¿Me deja serle sincero? ¿Alguno me deja serle sincero? Amén. Bueno, dice la Biblia que Él se quedó orando y los mandó. Y dice la Biblia que luego se sorprenden. La vimos en la primera tormenta diciendo: wow, el viento le obedece a Jesús, el mar le obedece al Señor, la tormenta le obedece al Señor. Quiere decir que si Él tiene el poder de calmarla, Él tiene el poder de generarla, porque le obedece. El mar le obedece a Jesús, los truenos le obedecen a Jesús, los relámpagos le obedecen a Jesús, las olas le obedecen a Jesús, el viento le obedece a Jesús. Eso fue lo que ellos se dieron cuenta. Yo creo que cuando el Señor, porque a Él no se le escapa nada, cuando el Señor le dice a los discípulos: vayan yendo, Él se va a orar. Le dice: Señor, vamos a enseñarle algo a ellos, que empiece la tormentita. Empiece la tormenta. Y ahí estaba el Señor orando: Padre, un 20% más de viento, un poquito más alta las olas, Señor, vamos a ver unos rayos que les caigan cerca, Padre, unos rayos, más relámpagos, Señor, un poquito más de trueno. Porque dice la Biblia
que la tormenta le obedece a Jesús. Así que si Él tiene el poder de calmarla, tiene el poder de generarla. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué Jesús haría eso? Porque acuérdese que de la primer tormenta salieron diciendo: wow, a Jesús le obedecen los vientos, las tormentas. Salieron conociendo más a Jesús. De la tormenta salieron conociendo más a Jesús. De la primer tormenta. Ahora, en esta segunda tormenta, el plan era el mismo: que luego de la tormenta ellos conocieran algo más de Jesús. Y dice la Escritura que Él viene caminando. Hay otro evangelio que habla de y dice que se hizo como el que no los vio. Usted sabe lo que es Jesús caminando en el medio del mar y ellos 12 horas remando allí. ¡Ey, Señor! ¡Ey, aquí estamos! Y el Señor se acerca a ellos, y cuando se dan cuenta que no era un fantasma, Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Quiero detenerme allí un momento, porque esta es parte de la enseñanza. Cuando Pedro ve a Jesús que camina sobre la tormenta, él dice: yo creo que a él se le reveló que nuestro Señor, que su Señor, que mi Señor, que tu Señor tiene el poder de caminar sobre las tormentas. Que tu Señor tiene el poder de caminar sobre las tormentas que se levantan. Y yo vine a decirte esta noche, esa verdad tiene que estar en tu corazón. El Señor tiene el poder de caminar sobre toda tormenta de la vida que se levante. Pero escuche esto. ¿Cuál fue el razonamiento de Pedro? Si mi Señor puede, yo también voy a poder. Y le dice: Señor, si esto es así, dime que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: Pedro, ven. Y él se baja y comienza a caminar sobre las tormentas. ¿Sabe cuál es el mensaje? Si el Señor camina sobre las tormentas, tú y yo podemos caminar sobre las tormentas de la vida. Vamos, dale ese aplauso. Si Él lo logró, tú y yo lo podemos lograr. Aleluya. Pedro lo entiende, se le reveló: si mi Señor camina sobre las tormentas, yo también voy a poder. Yo quiero decirte que eso se te tiene que revelar. Tú vas a poder caminar sobre las tormentas, sobre los problemas. Pedro entendió: la tormenta no nos puede detener. Tenemos que avanzar a pesar de las tormentas. Y yo oro que eso se te sea revelado. Tenemos que avanzar. No importa sea invierno, no importa el gobierno que haya, no importa lo que diga la sociedad. Tenemos que avanzar en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque mi Señor camina sobre las tormentas. Tú y yo nos vamos a poder bajar de la barca y caminar sobre toda tormenta. Vamos a avanzar, podemos avanzar, no importa la situación que venga, vamos a ir al otro lado, porque Él nos mandó que avancemos al otro lado. Aleluya. Vamos a avanzar. Este invierno vamos a avanzar. Este año vamos a avanzar. Vamos a conquistar. Este año vamos a ver a miles y miles olavarrienses venir a Jesús. Aleluya. Tremendo. Ya conmigo, la tormenta no me puede detener. Ayer estábamos en la clínica. Tenía que tomar la decisión. ¿Qué hago mañana? Hacemos el devocional, claro. Hay que servir al Señor. La tormenta no nos puede detener. La tormenta no nos puede detener. Una situación económica no te puede detener. Tu Señor camina sobre las tormentas. Tú sirves a un Señor que camina sobre la tormenta. Ese era el propósito de la segunda tormenta. Que ellos entendiesen que la tormenta no nos puede detener. Dígalo: la tormenta no me va a detener. Vamos, la tormenta no me va a detener. Amén. Dígaselo al de al lado: la tormenta no los va a detener. La tormenta no los va a detener. Amén. ¿Lo cree? Tómelo.
En medio de esa tormenta, el Señor les aparece y les dice: soy yo, no teman, soy yo. En medio de la tormenta, ¿sabe lo que es escuchar esa voz? Soy yo, no teman, no teman. El Señor les estaba diciendo: en medio de tu tormenta siempre voy a aparecer. En medio de tu tormenta no te voy a dejar solo. En medio de tu tormenta voy a aparecer a traerte el socorro. Soy yo, no temas. Siempre voy a aparecer. Siempre voy a llegar en tu tormenta para traer grande quietud. Aleluya. Aleluya. No le temas. No le temas a la tormenta. No le temas a las circunstancias. Quiero que entienda, el resumen de las tormentas es para que conozcas cada día más a tu Señor. Es para que no temas en las tormentas. Es para que sepas que la tormenta no tiene el poder de destrucción. La tormenta, el Señor la usa para que lo conozcas más. Quiero decirte algo. Isaías dice algo similar. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No está diciendo quizás vas a pasar. No, te está diciendo vas a pasar por el agua. Yo te digo, hay tormentas en la vida. Hay tormentas. El Señor lo dijo en toda la Biblia. Cuando pases por el agua, Él te dice: yo estaré contigo. Avivamiento, cuando pases por tormentas, el Señor te dice: yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Él está contigo. Señor, gracias porque en todas nuestras tormentas has estado con nosotros. El Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. No le temas a las tormentas. No le temas a los problemas. No le temas a esas circunstancias que se levantaron de repente sobre tu vida. No le tengas miedo. No tienen el poder de destrucción, porque tu Señor camina sobre ellas. El Señor camina sobre las tormentas. El Señor camina sobre toda tormenta y te dice: ven a caminar. Ven, sal de la barca, ven a caminar sobre la tormenta. Yo te digo algo. Ese que se animó, llamado Pedro, oh casualidad, cuando viene Hechos 2, el momento del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, es el que se pone en pie y comienza a predicarle a la multitud, y en un solo mensaje se convierte en 3,000 personas. 3,000 personas en un solo mensaje. A las 2 semanas aproximadamente, o 3 o 10 días, hay un segundo mensaje y se convierte en 5,000 personas. ¿Quién era ese? Era el que aprendió en las tormentas. Era el que fue enseñado en la tormenta a caminar sobre los temores. Ese se puso en pie, luego camina y su sombra va tocando los enfermos y se paran sanos. ¿Quién era ese? El que aprendió a caminar sobre las tormentas. La tormenta viene a tu vida para hacerte alguien grande, alguien que conozca el poder de Dios y alguien que sea usado por Dios para grandes cosas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Esta noche quizás estás en una tormenta. Primero quiero decirte que Él va en tu barca. Tranquilo, tranquilo. La tormenta no puede hacer nada. El Señor está en esta barca. El Señor está en esta barca. Tranquilo, todo estará bien. Todo estará bien. En un instante Él traerá gran tranquilidad. Gran tranquilidad. En un instante. Yo quiero preguntar: ¿hay alguien aquí en una tormenta? Levante su mano. Económica, familiar, espiritual, emocional.
con los hijos, en su fe. El Señor va en esa barca. En un instante, en un instante, en un instante, en un instante, Él traerá grande bonanza. Yo quiero decirte otra cosa más. Tu Señor camina sobre esa tormenta. No temas, no te puede detener, no te puede destruir. Tu Señor camina sobre esa tormenta. Tú puedes caminar sobre esa tormenta. Y pasada la tormenta, vas a conocer a tu Señor de otra manera. Pasada la tormenta, vas a ver al Señor aparecer y calmar toda esa realidad que estás viviendo hoy. Mire lo que dice en la segunda tormenta. En la segunda tormenta, en Mateo 14, dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, los discípulos, y le dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Quiere decir que de esta segunda tormenta también salieron con un nivel más alto de revelación, conociendo a Jesús más íntimamente. De esta tormenta que hoy estás atravesando, primero vas a salir. Segundo, vas a conocer más a Jesús. Tercero, vas a aprender a caminar sobre las tormentas y vas a ver cosas poderosas. Ponte en pie esta noche. Ponte en pie y vamos a adorar al que camina sobre las tormentas, al que camina sobre los problemas. Vamos a adorar.